Esto es solamente como una pincelada. Sofía Cofré ganó los 50 de Navarino Ultra Trail, una promesa para el montañismo en Chile. Sofía Cofré establece récord en ascenso femenino en Ojos del Salado. Gana 42 de Cochrane Patagonia Trail. Logra el ascenso femenino más rápido del Cerro del Plomo. Está llena de demasiados logros y hace casi 3 años te hice un cuestionario para la revista Domingo del Mercurio. Me acuerdo de todos tus destinos favoritos, me quedaron marcados. También me dijiste que tenías varias cumbres de Nepal en mente. Y hace nada, el 18 de octubre, te convertiste en la primera mujer chilena en ascender a velocidad el Ama Dablam, de 6.812 metros de altura. Preséntate, para los que no te conocen todavía, cuéntanos quién eres. A mí me gusta usar el término atleta de montaña. En el fondo esto engloba montañismo, trail running, sky running y estos ascensos en velocidad que se hacen en terrenos montañosos. Eso te lo tienen que haber preguntado 1.000.000 de veces, pero ¿cómo empezaste a subir montaña? Yo estudié ingeniería civil industrial y cuando estaba cursando mi carrera, el año 2016, me invitaron a Aguas de Ramón, que es un trekking clásico acá de Santiago, mi primer trekking. Y me encantaron tanto los cerros que le empecé a decir a mis amigos que me acompañaran. Una vez que ya se me habían acabado todos los cerros clásicos acá, digamos los más cercanos a Santiago, empecé a buscar más en el que iban al centro de esquí de La Parva. Y también tuve la suerte que ahí empecé también a hacerme nuevos amigos que estaban muy metidos en el mundo de la montaña y que también querían progresar más. Empezamos a hacer cursos de escalada en hielo, rescate en grietas y así, y aprender más técnicas porque al final ese era nuestro fin, poder ir a cerros más técnicos. Yo me acuerdo cuando leí tu entrevista hace mucho tiempo, me impresionó mucho eso que contabas, y que estabas estudiando en la universidad, que te levantabas y que hacías cerros. ¿Cómo dijiste ya voy a empezar a entrenar? Como competía en atletismo, me gustaba mucho correr. Ahí corría más en ciudad. Salía a correr de repente, no sé, 18 kilómetros, me gustaba y me iba a la universidad. Después empezó a cambiar un poquito, claro, y entonces en vez de salir a correr en calle, corría en cerro. También una de las cosas que me hace muy feliz hasta el día de hoy es poder ver el amanecer. Entonces ya a partir del día así, antes de que salga el sol, por ejemplo, un tipo que también salía a correr a las 4:59 de la mañana y después me iba a la universidad, uno podría pensar, oye, quizás uno llega más cansado, pero al final uno llega con mucha energía, mucha motivación. Y cuando empezaste en todo este mundo, ¿cuáles fueron tus primeros grandes desafíos cerca de Santiago? Yo creo que la primera cumbre sobre 4.000 metros fue el Cerro Leonera, el año 2018. Y justo ese mismo año, yo, ya estaba leyendo mucha literatura de montaña. Uno de mis grandes exponentes es un ruso que se llama Anatoly Bukrev y él hacía todos estos ascensos en velocidad en el Himalaya, en Alaska, no por la fama ni por el récord, sino que por su amor y pasión por la montaña y que esa era su forma de moverse. Entonces eso fue una gran inspiración para mí y estaba consumiendo tanto contenido de lo que son las grandes montañas de Nepal y Pakistán. Un día me llega también una de estas agencias que hacen paseos al campo base del Everest, entonces le dije a mi papá si podía ir. Fui sola desde Chile. Ahí conociste la base del Everest. Sí. Justamente, que es un trekking que realmente le recomendaría a todo el mundo. Es precioso, no es difícil, te da el tiempo para aclimatar, para conocer la cultura, entrar a los monasterios y todo, ver la influencia tibetana. Y uno tiene los 7.000, 8.000 todos los días al frente, 6.000 también. La Ama Dablam, por ejemplo, que es esta cumbre que subí en octubre de este año, uno la ve prácticamente todos los días. También es un lugar de mucha inspiración para apuntar a otras cumbres. Al final, también tenía muchos amigos de otros países. Tener amigos de otros lados te hace querer conocer esos otros lugares también. También se fue dando la suerte que me empecé a hacer amigos que eran montañistas en Europa, que hacían trail running en Europa. Son como especie de mentores que te van abriendo como puertas, cosas que se pueden hacer, nuevas cosas que se te ocurre que podrías hacer. Claro, al final uno tiene estas conversaciones y ellos te dicen, yo quiero subir un 7.000 en Nepal, otro te habla de Pakistán, entonces otro de Kirguistán y así. Y es una conversación que no es muy común tenerla acá en Chile. Claro. Como son pocas las personas que, por ejemplo, piensan en ir a Kirguistán. Entonces, o no es como que uno vaya a un cumpleaños y alguien te comente de eso. Cuando tú haces o armas estos viajes y vas con la gente que conoces en tus viajes, como las mismas personas que conoces se organizan, o vas con empresas privadas. Con empresas, en el caso de Nepal, ahí sí contratamos, pero no para que nos organizar los alojamientos, pero sí los permisos, porque allá, por ejemplo, para hacer las cumbres que los 3.000-6.000, uno necesita estos permisos que se les solicitan al Ministerio de Turismo. Por ejemplo, ese tipo de gestiones o unos vuelos en avioneta que tuvimos que hacer, y realmente se agradecen porque allá, si bien tienen buen inglés igual, pero por ejemplo, si pasa algo, es mejor tener a un local que esté gestionando todas las cosas, en vez de que uno esté llamando más con un número nepalito. Entonces, claro. Tu último viaje, que tu objetivo era el Ama Dablam, ¿cómo se pronuncia? Ama Dablam, Ama Dablam. justamente. Sí, lo voy a pronunciar mal. Tú entonces organizaste esto
¿Con cuánto tiempo de anticipación? Lo llevaba organizando desde enero de este año más o menos. Ya. Y tuve la suerte, bueno, mi cordada Felipe Bichara, con quien fuimos, es otro gran montañista, es corredor también, y nos conocimos el año pasado en una carrera de trail en la Patagonia. Después coincidió que salimos, él vino acá a Santiago porque está viviendo allá, salimos a correr y me preguntó qué objetivos tenía yo para el 2025, y yo le conté que me encantaría hacer el Ama de Blam, y él también me dijo que era uno de sus sueños, entonces lo organizamos. Y yo igual ya tenía más o menos una noción de qué cosas quería hacer, y como te contaba Kate, leo tanto que ya sabía que qué cumbres se podían hacer antes, que te sirven tanto para aclimatar como para ir viendo el uso de las cuerdas fijas. Y también tenía un muy buen conocido que es Natenji, que al final él me organizó todo, que él tiene una agencia allá. ¿Y cómo se llama la agencia de él? De Summit Force. Summit Sí, la Force. recomiendo mucho. Bueno, tú decías, por ejemplo, a las 10 de la mañana llegaron a la cumbre, que es como vertical, expuesta y técnica. ¿Qué significan esas tres cosas? No, todas estas cuatro cosas. Si llegaste a las 10 de la mañana, ¿a qué hora partiste? ¿Y qué tan vertical es? ¿Qué significa que sea expuesto? ¿Y qué es que sea técnico? ¿Que tienes que usar muchos implementos? ¿Que tienes que tener preparación previa? ¿Cómo funciona eso? Sí, en el caso del Ama de Blam, para mí ha sido la cumbre más exigente físicamente que he hecho. Yo normalmente a las cumbres no llego cansada. Y a esta cumbre sí llegué cansada. Bueno, primero que todo partimos a las 12:30 de la noche. Normalmente las cordadas parten a veces, y nosotros partimos desde el campo 1. Hay cordadas que parten desde el campo 2 a las 10 de la noche. Y desde el campo 1 hasta la cumbre hay cuerdas fijas. Ya. Entonces uno de estas cuerdas fijas, uno va con un sistema que va anclado a esta cuerda fija y va subiendo. La mayoría de la ruta, cuando hablo que era muy vertical, eran paredes de 80-90 grados. Prácticamente una línea hacia arriba. Entonces, bueno, nosotros íbamos subiendo de noche. Recuerdo que uno va solamente con la luz de la linterna frontal. Claro. Y yo recuerdo que miraba hacia arriba. En un momento desaparecía la luz porque ya se iba hacia el vacío, y yo seguía subiendo, y esa pared nunca se acababa. Entonces teníamos pequeños tramos que ya se volvían un poquito más horizontales y expuestos. Quiere decir que tú vas caminando en un espacio de repente que te cabe un pie, y tienes precipicio al lado derecho, precipicio al lado izquierdo, y también zonas que uno iba solamente agarrado. Uno pone el seguro en la cuerda, pero va solamente agarrado de cara a la pared de la montaña. Esta podía ser de roca, de hielo o mixto. Y uno realmente va pasando con la punta del crampón. En verdad no hay nada más que precipicio abajo. Y también todo el mundo me ha hecho harto hincapié en que era una cumbre muy fría y que había que ir súper abrigado. Nosotros con Pipe fuimos la única cordada que hizo cumbre, la única cordada que subimos básicamente ese día. O sea, partieron solos. Partimos y terminamos solos. Ya. Y nosotros nos tocó aproximadamente menos 24 grados, que no es tan frío, pero sí había mucho viento. Entonces, al final, bueno, íbamos con hartas chaquetas y todo, pero al final el viento estuvo al final todo el ascenso, y ya el descenso empezó a hacer más calor, así que ahí fue muy grato. ¿Y qué sientes cuando está la pared, no ves nada? Es como el cielo infinito, no sabes dónde termina, y lo que me decías tú del precipicio. Como hay veces en que te da miedo y dices como... está bien, está mal, si no hay nadie más subiendo, a veces igual uno se cuestiona, como habré tomado una buena decisión de subir hoy día, como no voy a salir después de las noticias chilenas, subió el día que no había que subir, onda. No sé, ¿cómo tienes confianza un poco en lo que estás haciendo? Yo creo que lo que me aportó mucha confianza ha sido la experiencia de todos estos años, que igual, por ejemplo, sobre todo en los Alpes, he hecho cumbres muy expuestas. Incluso antes de pensar venir a la Ama de Blam, había leído muchísimo en qué consistían. Y bueno, y también tengo una psicóloga deportiva, entonces... hace ya más de 2 años, y en eso trabajamos mucho la visualización. ¿Y qué? Porque al final, cuando uno le entrega una imagen al cerebro, el cerebro no necesariamente distingue si es realidad o es algo que tú le estás entregando. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, uno se mentaliza como ya, estoy en la línea de largada de una carrera, o estoy en esta carrera y estoy corriendo, por ejemplo, muy rápido, como a uno le gustaría correr, el cerebro asimila ese pensamiento y lo familiariza como si ya lo hubiera vivido. Entonces, al final... también cuando uno está leyendo todos estos relatos de montaña, y yo vi muchos videos todos, siento que de cierta forma había preparado mi cerebro para lo que estaba viendo ahí. Yo conocía también la ruta, que decía, perfecto, ahora se viene esto y esto, y al final que fuera tan vertical, que fuera tan expuesto, de cierta forma era parte de algo que ya había vivido. Entonces creo que eso ayudó muchísimo para la confianza, para el enfoque. También has leído como libros de la experiencia interna de los montañistas. Me imagino que cuando ya también pudiste estar dentro de la cabeza de las personas que ya lo vivieron, también es como repasar pasos como si ya lo hubieras vivido, porque ya sabes en qué cosas dudaron ellos, cuáles fueron los miedos que tuvieron. No son... Realmente estar en la cabeza de otros montañistas y ver esas experiencias, porque de repente muchos libros que salen, que surgen y que yo he leído,
muchas veces no tienen necesariamente un final feliz, ¿cierto? O pasan cosas que no son necesariamente positivas, pero que creo que es súper importante tener en cuenta porque, claro, ves cómo superar una situación muy dura, una situación muy compleja, y uno quizás lo lleva, digamos, a lo que está haciendo en ese momento, pero efectivamente sirve mucho como motivación, como confianza y como empuje. ¿Tienes como libros que recomiendas tú? Uno de mis favoritos se llama No Way Down, de Graham Bowley, que es una tragedia que ocurrió en el K2 en el año 2008, que falleció mucha gente, pero también hubo sobrevivientes, hubo un documental también al respecto. Y ese libro, por ejemplo, está escrito por un periodista, no está escrito por un montañista. Yo, de hecho, cuando lo compré, igual sabía que tenía muy buenas reseñas, pero yo no sabía cómo iba a ser porque dije, yo prefiero leer un libro escrito por un montañista, pero realmente está tan bien hecho que realmente tú sientes que son los montañistas los que están contando la historia. Mira. Bueno, los de Anatoly Bukrev, el ruso, uno se llama Above the Clouds, que es el diario de él que encontraron después de que había fallecido, entonces ese también plasma muy bien los sentimientos en torno a la montaña y con los que yo me identifico bastante. Y otro es Touching the Void, que es de un accidente que ocurrió en Perú, en Ciudad Grande, y es donde un montañista se quiebra la pierna y va con su cordada pensó que había muerto y él siguió arrastrándose, pero esa historia también es admirable y es real. Uno dice, oye, quizás uno pensaría que es ficción y realmente esas cosas pasan en la realidad. Bueno, parte de tu ascenso incluyó que batiste este récord de, ¿cómo se llama? Es un ascenso con velocidad. ¿Qué significa esto y cómo puedes ascender con velocidad después de todo lo que nos estabas contando, como el precipicio, las cuerdas, toda esta...? Sí, una muy buena pregunta, claro, porque a veces se da esta confusión que uno por ejemplo puede correr a la cumbre del Cerro del Plomo, pero cumbres como de este tipo que son más técnicas, ya sean en el Himalaya, los Alpes o incluso acá en Chile, que ya impliquen otro equipo de montaña, ahí uno, digamos, no puede estar corriendo con el casco, con el arnés, con los crampones, pero sí uno se puede mover muy rápido, que es romper con ese paradigma. De repente una expedición de, no sé, 4 o 3 días, uno la puede hacer en un día, que esa es una jornada, un estilo que a mí me gusta mucho hacer acá en Chile incluso. ¿Tú tenías la intención de ser como la primera mujer chilena en hacer esto o en realidad estos récords son algo que viene después o se da porque además ya querías hacer esto? Yo creo que incluso el récord del plomo, la primera vez que lo hice, al final fue casualidad porque dijimos ya, intentemos el plomo desde La Parva. Simplemente a mí siempre sí me pasó que siempre me gustaba moverme rápido en la montaña. Bueno, siempre uno termina de hacer algo, puede no pasar de verdad a veces ni un día y te preguntan ya, ¿cuál es el próximo objetivo? ¿Cuál es el próximo desafío? Obviamente uno puede sentir cierta presión, pero al final todo lo que he hecho hasta el día de hoy ha sido porque por amor a la montaña y porque es mi estilo, y 3 también porque creo que es bonito desafiar los propios límites impuestos por la sociedad, por uno, y también ver lo que uno está haciendo en otros lugares. Por ejemplo, uno ve que en los Alpes se da mucho esto de estos ascensos en velocidad al Mont Blanc, por ejemplo, al Matterhorn y otros, y eso se hace mucho afuera, pero por ejemplo en el Himalaya todavía no se hace mucho, y uno se puede preguntar, oye, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que el Ama Dablam sí quería probarlo en velocidad, pero al final que termináramos haciendo 3 cumbres sobre 6.000 metros en 6 días, eso fue absoluta coincidencia, porque cuando organizamos el itinerario dijimos vamos a ir primero al campo base Everest y después pasamos a hacer estas otras 3 cumbres, pero claro, era 18 de octubre, estábamos bajando el Ama Dablam y ahí vimos la fecha y dijimos, claro, hicimos 3 cumbres sobre 6.000 metros en 6 días, que normalmente eso no son semanas, entonces... Claro, que el Ama Dablam, entonces en versión no veloz, ¿cuánto se demora? Normalmente las expediciones van en 2-3 semanas y lo que aprovechan de hacer es no solo dormir en el campo base, sino que van a dormir al campo 1, luego bajan, luego van a dormir al campo 2, bajan, y así... ¿Y por qué van bajando? Para que el cuerpo se aclimate mejor. Entonces, en nuestro caso, nosotros hicimos primera cumbre Lobuche East de 6.119 por el día, bajamos, dormimos, al siguiente día nos movimos a otro pueblo, al día siguiente desde ese pueblo ascendimos el Island Peak, por el día también, y también estas cumbres también tienen campos bases, campo alto, nosotros ascendimos realmente desde el pueblo, y después al día siguiente fuimos al campo base del Ama Dablam, tuvimos la puya, que es una ceremonia muy linda, donde va un lama, tocan un tambor y cantan de un libro, y también tirando humo, tienen agua que la echan arroz, después lanzan el arroz al aire, y uno está sentado. Sentado. Claro. Y en un momento nos hacen pararnos y lanzar arroz al aire también.
y piden permiso a la montaña y bendición para poder subir. La ceremonia dura como 2-3 horas, entonces nosotros habíamos llegado al campo Hace la Mablam. ¿Esa ceremonia es opcional, obligación? ¿Algo le da de especial como tener esta carga espiritual en la montaña previo al ascenso? Sí, nadie está obligado, pero la mayoría va a ir, y personalmente para mí creo que es súper bonito e importante tener esa ceremonia. Ellos creen que hay deidades que están cuidando las montañas. A mí eso me hace mucho sentido, y además por algo tienen estas tradiciones. Entonces para mí era súper importante experimentar lo que era la ceremonia puya. Comentábamos el otro día con mi familia que me decían, ya, pero ¿y por qué no una ceremonia de 10 minutos y 15 minutos? Que si fuera 15 minutos... ¿Cómo le puedes pedir en 15 minutos a una montaña que te deje pasar, o una deidad que está cuidando una montaña? Al final, darle ese tiempo de 2-3 horas es porque realmente es algo importante y es un espacio necesario. Y muy bonito, muy emotivo, se sentía toda esa energía, teníamos el Ama Blama al frente, entonces realmente muy especial. ¿Y la ceremonia era para ustedes dos? Era para nosotros dos y un japonés. Que el japonés sí todavía tenía que hacer las rotaciones, lo encontramos a la bajada, así que ojalá le llegue bien. ¿Y qué sentiste cuando llegaste a la cumbre? Como, bueno, me dijiste que llegaste cansada, que es algo raro que en ti, que lo encuentro pero demasiado divertido pensar como que hay hecho tantas otras cosas y no es algo como normal en ti cansarte. Claro. Pero lo bueno es que la cumbre de la Ama Blam es una planicie, ¿ya? Entonces eso te permite tener un break, porque realmente el Ama Blam no te suelta hasta llegar abajo, pero por lo menos la cumbre en verdad era un descanso. Obviamente sentí mucha felicidad. Creo que mucha paz, en el sentido de que realmente, no había nadie, se veían todas las cumbres alrededor. También me hicieron mucho hincapié en bajar muy concentrada, porque la bajada en la Ama Blam pasa que a veces las personas van tan cansadas y se tienen que ir desclipeando, entonces si clipean mal se van al vacío. Pero sentía mucha felicidad de poder materializar el proyecto, por lo menos habiendo llegado, entre comillas, a la mitad del camino, que era la cumbre. Y un momento para apreciar. A veces pasa incluso en la vida de la ciudad, que uno va todo tan rápido que es bueno respirar un segundo y apreciar un poquito lo que uno está haciendo. Y eso también fue mi autorrecordatorio de mirar, apreciar dónde estaba. Quiero volver a subir la Ama en un futuro, sí o sí. Pero creo que la gratitud es muy importante en todas las cosas que hacemos, y la sentí muchísimo en ese momento. Por lo menos sabía que ya tenía la mitad del camino recorrido. Y qué bonita la experiencia de haber hecho como toda esta combinación de satisfacción personal, del esfuerzo físico, el esfuerzo mental y además el nutrirte de como otra cultura, como que no tiene ni una arista suelta, como que lo hiciste todo, como te desarrollas en todos los aspectos un poco. Linda, Kate. Creo que es muy bonita, se la recomendaría a todo el mundo porque tiene una forma muy linda de ver la vida, en que uno les dice namaste y te saludan con una sonrisa también de vuelta, entonces eso también creo que es algo muy bonito, que tienen ellos por su cultura, por el budismo. Y te quería preguntar, como cuando estás ahí en esto, ¿piensas como que es sorprendente haber logrado que esta sea mi vida, esta forma de vida? ¿Tú lo sientes como tu trabajo? Qué linda pregunta, Kate. Sí, yo, siempre agradezco mucho por poder estar haciendo estas cosas, por tener también todo el apoyo de mi pololo, mi familia, mis amigos, también las marcas con las que estoy. También obviamente influye una persona que está yendo a la oficina, obviamente también hay muchas personas que sí lo hacen, tienen una pega, un horario laboral tradicional y entrenan en la mañana, entrenan en la tarde, en la noche. Y eso también es súper admirable porque los tiempos de recuperación igual son muy distintos. Cuando uno tiene que estar sentado en una silla, la sangre fluye mucho menos también, entonces son todos factores que influyen en el tu rendimiento performance después. Igual estar pensando arriba como en los mails que te están llegando y no estáis respondiendo, como también es un tipo de desgaste que tienes la suerte de, en este momento de la vida, no tener como poder concentrándote en eso. Y también mencionabas que vas a estrenar un documental con Adidas, el Beyond the Trail. Cuéntame de qué se trata ese proyecto. Bueno, es un proyecto muy lindo que hemos estado trabajando este año. Fue genial cómo se dieron las cosas, porque yo al principio quería hacer un corto, un documental, pensando en un recuerdo, y yo dije, ya voy a hacer todo de manera súper orgánica y muy casera con mi teléfono, la GoPro, qué sé yo. Tú querías hacer como una especie de documentación de ti Claro, misma. para que quedara el recuerdo de nuestra expedición. Y recuerdo que dije, mira, me encantaría hacer este documental, y le encantó la idea. Entonces fue muy bonito porque esto escaló muy rápido. Se lo comentaron a Adidas Global en Alemania, también les fascinó, entonces dijeron es que vamos a lanzar este documental. Y ahí contrataron al equipo de Palo Santo, que ahí está Jaime Kunzman, la Rosy del Valle, son tremendos filmmakers, fotógrafos.
y que además nos llevamos muy bien, nos queremos ¿Ya se harto. conocían? Sí, ya nos conocíamos. Ya, qué rico. Y con ello hemos estado desarrollando todo este proyecto, un poco todo lo que es mi vida personal, la pasada por la universidad, que para mí fue muy, muy importante, muy bonita. Mis amigos, mi familia, entonces todo eso están las carreras de trail que hemos vivido también este año con Adidas, y también obviamente imágenes y mías de otros ascensos previos, y de ahí nos vamos a lo que es los ascensos en velocidad en el Himalaya, y es ir hilando todo este momento, y también quizás como incluso desde mi infancia sin que yo lo supiera, pero estaba mi forma de ser o ciertas cosas me estaban llamando a lo que sería yo hoy en día. ¿Y sientes que como hacer de tus hobbies tu estilo de vida no le quita la entretención entonces? Mira, hasta el momento lo estoy disfrutando mucho. Ya. ¿No has tenido la oportunidad o la invitación a quedarte fuera de Chile? Porque tú cuentas que tienes un entrenador también. Sí. Hice toda la pega. Tienes un entrenador que es de República Checa. Justamente. ¿Por qué entrenas con él? En Chile hay increíbles entrenadores, pero yo quería alguien con la mentalidad. Yo decía, Europa tiene tantas décadas en el rubro, y Martin Sor, que es mi entrenador, no, él ahora vive en Chamonix, en un pueblo de montaña en Francia, pero él hace exactamente lo mismo. Es muy buen corredor, muy buen atleta de montaña también. Entonces yo que como decía, un híbrido así como tú. Era justo lo que quería, y también había subido la Madablam. Entonces cuando comentábamos, él me decía, bueno, es que vas a tener esta sección así, así, así. ¿Y cómo es tener una hermana que se dedica a lo mismo que tú? Estudió la misma carrera, ¿o no? Sí, también. Y además son gemelas, son súper parecidas. Entonces, ¿cómo ha sido como esto de y ahora trabajar juntas? Bueno, es muy lindo porque al final yo creo que igual nuestro ambiente, nuestro entorno nos condiciona bastante o nos puede motivar aún más para seguir haciendo cosas. Entonces al final tener a tu hermana, en mi caso, o a tus amigos que hagan distintas cosas, si bien uno no va a dejar de hacer su rutina o sus entrenamientos, pero siempre yo creo que te suman. La Pauli nos guste la misma disciplina, incluso la primera vez que subimos el Cerro del Plomo lo subimos juntas, fue muy bonito. ¿No se ha generado alguna vez como alguna especie de como rivalidad o competición entre las dos? Es muy divertido porque a veces las personas, me pasa que me dicen ¿y cuál es más montañista? ¿Cuál hace más trail? Sé que las dos hacemos montaña y las dos hacemos trail, entonces de repente, por ejemplo, yo antes de ir a Nepal estaba más en carreras de trail, también estaba entrenando para la montaña, pero también me fui a Bolivia y todo, pero justo la temporada previa tuve más trail, entonces de repente pasaba y justo la Pauli había tenido más montaña, entonces de repente las personas preguntaban, ya, entonces tu hermana hace más montaña y tú haces más trail, y yo le decía, no, las dos hacemos las dos cosas. Y ahora volví a Nepal, entonces ahora tengo más fotos de montaña. Y ahora te dicen, todos hacen más montaña. Y ahora hace más trail. Entonces, claro, yo entiendo que eso es propio de las personas al final, y uno desde chica te pregunta, y qué sé yo, ¿cuál le va mejor en las notas? Claro. Qué sé yo, no sé. Es como el karma de gemelas mellizas que siempre las van a estar comparando. Claro, pero con mi hermana en verdad estamos acostumbradas y la verdad que por lo menos en nuestra relación no genera nada. No genera rivalidad. Claro. Y lo bueno es que, bueno, yo quería abrir esta agencia Sapphire Expeditions hace harto tiempo atrás. ¿Se llama Sapphire Expeditions? Sí. ¿Están operativos la agencia? Sí, nosotras, bueno, de momento somos bien estacionales, más para el verano, para las cumbres altas. Eso, ¿cuál es lo que uno puede agendar o qué ofrecen ustedes como agencia? Cerro El Pintor, Leonera, El Plomo, Volcán San José. Esta temporada vamos a tener una salida también al Marmolejo. Probablemente el Cerro La Paloma. De momento estamos en zona central. A mí me gustaría expandirlo más. Tenemos que seguir viendo en base a nuestros tiempos y quizás ya también para lo que es primavera, otoño, invierno, evaluar posibilidades de talleres de escalada en roca, rescate en glaciar, que eso también sería muy bueno porque al final nosotras como empresa de expedición de montaña no queremos queremos que las personas vean la experiencia, pero también que al final se sientan capaces ellos mismos de después poder seguir subiendo otros cerros y otras montañas. ¿Y en estas expediciones irían ustedes? Sí. ¿Ustedes acompañarían la expedición? Sí, al menos una de las dos. Ya. Que sí, por ejemplo, la temporada pasada, por temas de tiempo y todo eso, yo quería estar, creo que estuve en todas las expediciones, y además era la primera temporada, entonces quería asegurarme que saliera bien, y obviamente contratamos a algún otro guía o asistente de guía. Ya, genial. Sí. Y bueno, con este proyecto que tienen en la montaña, ¿hay tenido como una especie de concepto, como mejor entendimiento de cómo se vive el montañismo en Chile? ¿Cómo está evolucionando? También me imagino que para que haya espacio para que ustedes puedan hacer una empresa como esta es porque hay como mucho más interés.
¿Cómo Sí. sientes que...? Afortunadamente es muy bueno ver que las personas están explorando mucho más la cordillera. Creo que también, y no solo explorar la cordillera, sino que también está el interés de entrar en terrenos un poquito más técnicos, y eso también es gracias, yo creo, que a los referentes chilenos que hay hoy en día. Hay Ya. tremendos montañistas chilenos, pero al final eso también hace cuando tú ves que otra persona va a un glaciar, obviamente con todo el equipo y todo el conocimiento, pero va a un glaciar que hace una cumbre más técnica, eso también a la persona dice, oye, qué sé yo, ya hice el plomo, Claro. puedo tratar de tener más conocimientos, tener otro equipo y así. Entonces creo que es fundamental, y sí, de todas maneras se ve como más personas buscan este tipo de experiencias. Por ejemplo, claro, el grupo que llevamos al San José la temporada pasada, un grupo súper capaz, que este año vamos a ir con ellos al Marmolejo, por ejemplo. Entonces Ya. uno ve que está el entrenamiento, están las ganas, Claro, ya los está el conocen. equipo, claro, justamente. Y ahora... Claro. ¿Y cuáles son las carreras que estás preparando? ¿Alguna carrera próximamente? Qué buena pregunta, mira. En febrero tengo pensado correr el Aconcagua Ultra Trail. Ahí Ya. iría, yo creo, a los 25 kilómetros. Esa sería la carrera más pronta que tengo, porque en el verano sé que hay otras carreras preciosas que también me encantaría correr en algún momento, pero justo tenemos las salidas de montaña. Entonces, con la agencia. Ya. Entonces debería estar más enfocada en eso Ya, y corriendo, perfecto. digamos, el resto de la semana acá. Y también quería saber cómo escoges tú las distancias a las que quieres correr, porque yo siempre pensé que era como una especie de progresión, como dominaba ahí los 21 kilómetros, después corría ahí 30, 42, 50, pero yo veo que tú corres de repente 50 y ganas, o sea, como que en realidad ese es un nivel que ya domina y después de nuevo vuelves a correr 21 kilómetros. ¿Cómo vas escogiendo cuáles es las distancias a las que te Sí, inscribes? bueno, yo creo que la mayoría de las personas hacen lo que dices tú, como completan los 21, después que se llega a los 30 y así. En mi caso depende demasiado de cuánto esté corriendo, porque Ya. a veces a mí me pasa que, claro, por ejemplo, si uno quiere correr 50, igual tienes que dedicarle más tiempo, sobre todo también los fines de semana, en la semana, el volumen. Pero a mí me pasa que a veces si estoy con otros proyectos de montaña, o por ejemplo, claro, para mí, si me puedo ir a Perú, que uno se va a Perú más o menos entre junio, julio, Bolivia más o menos en la misma fecha, entonces ahí quizás estaría corriendo menos, entonces prefiero ya. fijarme una carrera un poquito más corta, entre comillas, que igual es bien exigente porque es más rápida, Sí. pero que no tenga quizás que estar invirtiendo tanto tiempo en correr cuando voy a estar haciendo montaña. Claro. ¿Y Claro. para ti es más fácil o en realidad es distinto porque es más rápido? ¿O se te claro. hace más fácil? O sea, como cuando vas a correr 25 kilómetros dices, ya, es 25, no 50. Como que va a ir más relajada, o en realidad hay otro tipo de presiones. Yo creo que uno va con la presión que es más rápida, Ya. pero tú sabes que se va a acabar más pronto. Más pronto, claro. Sí, entonces, y al final también depende tanto con cuánto entrenamiento uno llegue en el cuerpo, porque las veces que he hecho 50 kilómetros o 42, me he estado preparando para eso, entonces me siento bien. Ya. Pero realmente depende demasiado de la temporada. De la temporada. Sí. Ya, perfecto. Te voy a hacer la misma pregunta que te hizo tu cordada hace un año. ¿Cuál es tu próxima meta ahora que ya tuviste esta travesía por Nepal? Me encantaría, bueno, un país que quiero conocer y sus montañas es Kirguistán. Ya. Porque, bueno, me encanta, tengo varios amigos rusos y me encanta leer de la historia rusa. Y, por ejemplo, en la zona de Kirguistán era donde se hacían la mayoría o varias cumbres durante la Unión Soviética, porque ellos querían llegar con su pensamiento político a todos lados. Entonces, una de las cumbres clásicas de allá, que no es tan difícil, pero tiene 7.000 metros, es el Pic Lenin, que de hecho hay una estatua de la cabeza de Lenin en la cumbre. Yo lo encuentro así ya. fantástico. Tengo dos amigos que han subido el Pic Lenin y se sacan foto ahí. Yo lo encuentro fascinante y desde un punto de vista histórico, en verdad También. maravilloso. Entonces, por ejemplo, esa me encantaría. Como ahí quizás tendría 300 metros más que la Mada Blanc. No es tanto, pero yo creo que va un tema mío de personal. Me encantaría poder estar Ya. ahí. Y Pakistán, esos son... tengo que ver cuándo, pero son desafíos que me encantaría hacer. Y también en Nepal hay un montón de cumbres de 7.000 metros. Si tienes una lista de... Bueno, tú no vas a estar corriendo próximamente carreras de trail running, pero para los que siguen las carreras, tienes así como recomendación para el verano, como tus must. Si le tuvieras que recomendar a la gente que está metiéndose en el mundo o que ya está ¿Para el corriendo. verano? ¿Sí? Yo creo que recomendaría, bueno, de Latitud Sur, que Latitud Sur tienen carreras todo el año. Creo que Navarino también va a estar Ya. en este verano.
Y también Futangui, me la han recomendado un montón. Yo esa no he ido, pero también tenía ganas de correrla. Futangui, Navarino y las de Latitud Sur, esa es la empresa que las organiza. Ya, perfecto. Sí. Ahí voy a estar entonces revisando para subir y ver qué cosas hay. Pero nada, te agradezco mucho tu tiempo y gracias por todo lo que nos contaste, todo este recorrido. Y qué emoción, también quiero que estemos pronto viendo cómo complementar todo esto que conversamos con el documental, y felicitaciones por eso también. Y muchas gracias, Kate, a ti por la instancia, por la grata conversación, muy entretenida las preguntas, qué rico hablar contigo. Gracias a ti.